Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a este podcast que se llama Crecer a Fondo. Gracias por estar conmigo. Estamos hablando en esos días, en estos episodios, sobre el título del podcast. Tengo muchos años de compartir pensamientos sobre la Biblia, sobre la vida, sobre el liderazgo, etc., por varios medios. Pero hace un año más o menos comenzamos un podcast y cuando estuve pensando, ¿qué vamos a llamar a este podcast? Se me ocurrió este título, Crecer a Fondo, porque ha sido pues un tema de mi vida. Crecer, no puedo dejar de crecer y quiero ayudar a otros a crecer también. Ha sido el tema de mi vida. Cada persona tiene otro propósito, a cada uno de nosotros un propósito único. En el caso mío, yo quisiera ayudarte a crecer a fondo. No simplemente crecer un poco, sino crecer un fondo. Así que estamos hablando de lo que es crecer. ¿Por qué crecer? ¿Quién puede crecer? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo se ve esto en la vida mía? Etcétera. Así que por eso estamos hablando de crecer. Y el día de hoy, después de hablar de Jesús y el ejemplo de él, Jesús tuvo que crecer como niño, como joven. Juan el Bautista también, la Biblia habla de su crecimiento. Samuel en el Antiguo Testamento, Pablo al final de su vida seguía creciendo, queriendo, anhelando crecer. Y el día de hoy, un tópico muy importante, el hecho de que como seres humanos, Dios nos ha dado el diseño de tener necesidad unos de los otros. Es decir, lo siguiente, crecemos juntos. Y si no tenemos relaciones para ayudarnos, te aseguro que no vas a crecer a fondo. Posiblemente puedes crecer, pero vas a crecer de una forma extraña. Y a veces no sales bien, porque Dios tiene el propósito de que como seguidores de Cristo Jesús vamos a crecer juntos. Y el pasaje que quisiera compartir contigo el día de hoy es un pasaje que se encuentra en la carta de Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Específicamente, estamos comenzando en Efesios capítulo 2, el versículo 19. Si quieres buscarlo en tu Biblia, tu celular, tu tabla, lo que fuera, estamos en Efesios 2, comenzando en el versículo 19. Este pasaje, en Efesios 2, es un pasaje clave en cuanto al crecimiento en la iglesia. Dice lo siguiente: por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo creo que en el tiempo moderno nuestro enfoque ha sido tan físico que cuando hablamos de la iglesia creciendo, pensamos en más números, más miembros, más bautismos, más conversiones, etc. Y todo esto está bien, por supuesto, que sí. Pero mi punto es que cuando Pablo estaba escribiendo estas palabras, yo no creo que esto fue lo que andaba en su mente. Pablo estaba pensando de un crecimiento más holístico. Claro, si vamos a crecer, vamos a compartir con otras personas más, porque esto también es parte del plan que Dios tiene, pero creciendo en todo sentido.
mejorando, madurando, más completos, etc. Y es algo que nos da edificación, no simplemente números, sino todo el edificio va bien ensamblado, creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son juntamente edificados. Piénsalo. Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y, por favor, he sido pastor muchos años. No quiero que capten bien lo que quiero decir, pero aquí estamos hablando de algo mucho más que simplemente asistir los cultos dominicales de la iglesia. Y estamos hablando de algo mucho más que, entonces ya vengo los miércoles también y los domingos de la noche. No. Está bien, todo tiene su lugar. Pero de nuevo, estamos pensando en un crecimiento más holístico. Y simplemente es decir que si vamos a crecer a fondo juntamente. Y para mí es algo que hace falta en la iglesia en muchos lugares hoy día. Que llegamos a la iglesia para recibir más enseñanza, más información, más Biblia. Excelente, se necesita, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? Salimos de la iglesia, hola hermano, hola hermana, ¿qué tal? Que Dios le bendiga, etc. Y entonces vamos a nuestro lado para crecer. Entonces crecer solamente en la iglesia. No digo esto. Lo que digo es lo siguiente. Juntamente vamos creciendo, siendo juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La vez pasada, en el episodio anterior, ustedes que estaban conmigo, les di la tarea de hacer una lista de objetos específicos para su crecimiento. ¿Cuáles son las necesidades que tienes y necesitas crecer en estas áreas de tu vida? Pues este texto aquí en Efesios 2, un pasaje maravilloso sobre cómo crece la gente. Hoy día es lástima decir que escucho muchas historias de horror que salen de las iglesias. Y el tema común que escucho muchas veces es que las personas no se conectan. Todo superficial. Y conflictos, y desacuerdos, y argumentos, y divisiones, y todo esto. Y por el otro lado, otras iglesias, bueno, si vamos a crecer, tenemos que crecer en número. Fantástico. Y entonces hacen un gran trabajo de marketing para atraer a nuevas personas. Genial, ser amigable, genial, dar una taza de café para todos que entren. Pero un momentito, ¿qué está pasando? ¿Estas personas están aquí para obtener algo o para crecer, hacer algo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tener más personas en los asientos, en los cultos, o es tener personas más completas, tener personas más maduras, más como Dios. Y claro, si esto sucede, obviamente, otras personas más van a observar lo que está pasando y van a querer lo que hemos encontrado. Así que la iglesia existe, creo yo, no para que estemos cómodos, sino para que estemos desafiados a crecer a fondo. Por eso hablamos del crecimiento. Y no estoy hablando del crecimiento espiritual, no estamos hablando de
departamentos que creamos muchas veces en la vida. Bueno, esta es mi vida secular, esta es mi vida social, esta es la vida espiritual. No. Somos un ser humano de sistemas integrados. No se pueden separar. El crecimiento intelectual, el crecimiento espiritual, el crecimiento emocional, el crecimiento social, relacional, física, estas cosas forman parte de lo que somos y necesitamos crecer en todo eso. Por eso el tema de nuestra plática, crecer a fondo. No crecer espiritualmente, no, crecer a fondo. Así es el título del podcast, crecer a fondo. No que vamos a crecer espiritualmente, claro, eso, pero otras cosas también, porque es imposible dividir la vida humana en diferentes compartimentos y crecer a fondo. No funciona. Y lo que quiero decirles el día de hoy es simplemente no hay crecimiento a fondo sin otras personas. Versículo 19, aquí en Efesios capítulo 2, por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios no nos ha dejado como islas aisladas. Somos parte de una familia. Incluso Jesús se conectó con el templo, con los maestros, con sus tradiciones a medida que iba creciendo. Él tenía necesidad de otras personas también en su parte humana y como digo, entender cómo es Jesús hombre y Dios a la misma vez. No entiendo porque es imposible dividir los dos lados de Jesús. Es una sola persona. El hombre Dios, el Dios hombre. Pero no entiendo. Es uno solo. Y nosotros también. No podemos hacer estas divisiones en nosotros. Hay lugar para que todos encajen en una congregación. A nadie le gusta sentirse como extranjero, como extraño. Es muy incómodo. Y por eso necesitamos llegar a aquellos que son nuevos a nuestras congregaciones y con este mensaje de que ya no somos extranjeros y extraños. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y este pasaje en Efesios demuestra la importancia de vernos a nosotros mismos como parte de la asamblea más grande de todos los creyentes de todas las culturas y no solo viviendo en un rincón aislado del mundo. Ojalá que no vaya yo a ofenderte, pero voy a decir que cuando estamos hablando de crecer a fondo, es necesario pensar en la iglesia global, universal. Aquel es pentecostal, no puedo aprender nada de él o de ella. No, es que él es metodista, no, católico romano, que dudo que sean cristianos, que es imposible que esto, que el otro. Primera de Corintios 12, Romanos 12, por ejemplo, hablan de cómo es que somos diferentes. Y el cuerpo de Cristo tiene muchas manifestaciones, algunas más fieles a las Escrituras que otras. ¿No es así con personas? Las personas en tu iglesia, tu congregación, ¿son todos iguales? ¿Son todos iguales de madurez,
de entendimiento bíblico? ¿Van a votar aquellos que no han llegado al nivel tuyo o al nivel del pastor o los pastores? ¡Qué locura! Podemos aprender unos de los otros. ¿Cuántos de ustedes son padres, son madres? Una pregunta. ¿Qué has aprendido de sus niños? Si no has aprendido algo de tus niños, algo anda mal en tu vida. Porque sí, los niños pueden enseñarnos algo. Hace poco estuve en el funeral de una chica que murió a tan solo 22 años, de una familia muy cristiana. De hecho, su papá es un líder espiritual y todo esto fue pues muy triste por el lado humano. Pero en la celebración de su vida, el papá estaba compartiendo lo que él había aprendido de su hija. Qué lindo, qué especial. Y esta es la mentalidad, queridos, que necesitamos. Aprendemos, crecemos, maduramos juntos. En Efesios 2:13, Pablo dice que Dios nos hizo uno en Jesucristo. Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la honestidad, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando muerte a ella y a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, es decir, gentiles, judíos, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. ¿No sabes que en el primer siglo el problema más grande fue los creyentes de fondo hebreo y los creyentes de fondo no hebreo, y los judíos pensando que ellos no pueden entender muy bien a Cristo? Puede ser que sean salvos, pero no son tan preparados, tan espirituales como nosotros, que somos fieles a las Escrituras y las tradiciones. Es la misma cosa, el mismo problema de ser humano. Y no es lo mismo que estamos haciendo hoy en día que aquella y nosotros, que en él viene de otra iglesia, seguramente no entiende esto. ¿Qué podemos aprender los unos de los otros? Porque la enseñanza de la Biblia, de Pablo a los Efesios, una enseñanza clara, dice que Dios nos hizo uno. No solamente la iglesia bautista tal y tal y tal, la iglesia pentecostal tal y tal y tal, no, que la iglesia cristiana porque no somos como ellos. No, nos ha hecho uno. Y puede ser que otra iglesia tenga otras ideas, otras tradiciones, y tú tienes la fuerte convicción. Fantástico. Pero ¿qué puedes aprender? ¿Y cómo puedes ayudar a otros a entender lo que tú entiendes? Jesucristo mismo es nuestra paz, dice Pablo. Y aquí en este pasaje del cual estamos charlando el día de hoy, hay dos mensajes importantes sobre cómo conectarnos. Es decir, en este pasaje no hay ciudadanos de segunda clase. Hay igualdad de acceso y oportunidades en una congregación. Son los jóvenes y no podemos aprender que no entienden nada, que además esta generación de hoy así son, que no sé. Qué mala actitud. Esta iglesia que nosotros, qué pésima actitud. Y por eso no estamos creciendo a fondo.
Estamos creciendo a estar estáticos en guardar lo que nosotros hemos aprendido. Pero no podemos crecer más a fondo, porque no permitimos la conexión con otros miembros de la familia. Y todos somos familia aquí. Y esto es importante para los extranjeros, para los que vienen de otro fondo. Somos familia y tenemos que protegernos contra los estereotipos. Una de las bendiciones de la iglesia Graceway que tenemos acá, y ha sido mi pasión desde que llegué, uno de mis valores intrínsecos es la diversidad. Dios me ha dado la oportunidad de viajar 6 continentes, muchos lugares, conocer a fondo varias culturas, varios grupos, y esto ha enriquecido mi vida. Soy otra persona por lo que he aprendido de varios musulmanes, fíjense. Algunos he tenido el gozo de compartir mi fe. En otros casos no. Pero yo puedo aprender de personas que no son como yo. Interesante. Yo recuerdo en esta iglesia hace muchos años, había un tipo viejito y un hermano con una voz muy fuerte y un hombre muy, ¿cómo diré esto? No quiero decir esto como insulto. Un hombre muy sencillo, sin mucha preparación, sin mucha experiencia en otros lugares, pero con voz fuerte, y siempre decía, amén, amén. Y a cualquier persona que entraba en la iglesia, echó su mano para darle la mano de bienvenida, y lo llamábamos Amen McGee. Era su nombre, McGee. Amen McGee. Entonces echaba su mano, pero en un accidente había perdido su pulgar. Entonces echa la mano y estás en su codo. Y no le importaba. O sea, él simplemente quería expresar su gozo, su espíritu de amor, dando bienvenida a cualquiera. Y a través de los años, esta iglesia ha llegado a ser una iglesia muy diversificada. Tenemos latinos, tenemos gringos, tenemos europeos, tenemos asiáticos, tenemos africanos, tenemos de todo. Hablamos varios idiomas, y no en compartimentos, sino que todos estamos en el mismo culto, traducción simultánea cuando es posible, porque somos familia. Y todo el mundo, bienvenido. Y todos somos de culturas diferentes, con prácticas diferentes. Y puede ser que esta práctica no me parece, pero de otra práctica de otra persona, eso sí me es una ayuda, aprendiendo unos de los otros. Tarea para el próximo episodio. Si tienes hijos, pensar en tus hijos. ¿Qué has aprendido de tus hijos? Y si no tienes hijos, o si tienes hijos, piensa en tu iglesia, tu congregación. ¿Qué has aprendido de los nuevos en tu iglesia? Posiblemente los que todavía no han recibido a Cristo, que no se han bautizado. ¿Qué has podido aprender de ellos? Es un switch ahí en tu mente, un cambio de mentalidad. ¿Qué puedo aprender de otras personas? ¿Por qué? Porque crecemos juntos. Es imposible crecer a fondo y estar aislados, porque no es el plan de Dios, no es como Dios nos ha creado. Crecemos juntos. Amigo, gracias por acompañarme el día de hoy.
Como siempre, puedes suscribirte a este podcast en cualquier lugar en donde nos encuentras y a la misma vez invitar a tus parientes, tus amigos, tus amistades que son personas que quieren crecer a fondo. Estamos aquí para servir y yo aprender de ustedes también.